Con lo que está sucediendo en la actualidad con el Tratado de Paz entre Palestina e Israel, Hamás e Israel específicamente, se habla mucho, no que genocidio, no que los niños fallecidos en Palestina, en Hamás, en la Franja de Gaza, no que los judíos, pero hay una religión en la que se le puede hacer lo que sea y al parecer no pasa nada, pasa desapercibido, es como si fueran perritos, y es la cristiana, la católica. Todos los días cientos de cristianos son eliminados sistemáticamente y no vemos ni siquiera al Vaticano condenar esto de manera enérgica. Papa Francisco no hizo nada. Leo uno que otro tuit, dijo en su momento. Y vemos a León que va en la misma tesitura. Préstele atención a esto. Préstele atención a esto. Lo que dice este ortodoxo. Escuche. But left. Why is that? I saw them as very stupid. Él dice, yo veo a los demócratas estúpidos. I would fear the conservatives. Yo le temiera a los conservadores. Because they come with principle. Porque los conservadores vienen con principios. That's not someone they can brainwash. Es alguien a quien tú no le puedes lavar la cabeza, el conservador. But the left, I know they have no values and no principles to be. Pero la izquierda yo sé que no tiene ni valores ni principios. Lo que siempre vivo diciendo. La izquierda es un culto. Lo que diga el jefe, eso es. Mañana estamos en contra del negro, pasado mañana en contra del blanco, dependiendo de lo que me convenga a mí. Históricamente, el Partido Demócrata, los demócratas han sido así. Recuerden, quien abole la esclavitud realmente en los Estados Unidos no son los demócratas, son los republicanos. Begin with, I dare you to find one Islamic extremist that votes for Donald Trump. Never do. Yo nunca voy a ver un extremista que vote por Donald Trump. Nosotros votamos demócrata para al final hacer lo que nosotros queramos. They give their vote to the leftist who wants to run around in pride parades. Nosotros votamos por la izquierda porque esa gente está perdiendo el tiempo en parade. Lo que está pasando en Nueva York ahora mismo con Zohran Mamdani es intencional. Es intencional que se vota por esas personas. Estos ortodoxos, islamistas, etcétera, 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 votan específicamente, intencionalmente para ellos así poder hacer lo que les da la gana. Islamic extremists are against gays and homosexuals. Él dice, los islámicos extremistas están en contra de los gays y los homosexuales And transgenders, but they want the y los transgéneros. left to go and get busy with that. They want them, go speak about the climate, go. Y estos extremistas quieren que la izquierda gane para que se vayan a hablar de eso. Y ellos ahí poder empoderarse y seguir ganando. Go speak about abortion, go kill yourselves, go do that. And Allah, she's fighting for abortion rights and all the other, my body, my choice, yes, go do that, go do that. What is... Y él dice, nosotros queremos que ellos hablen de aborto y que se eliminen unos con otros. Fíjese que mientras las mujeres estadounidenses hablan de derecho y de eliminar a sus niños en sus vientres, esta gente tiene muchachos como curío. Ellos no creen en eso. Ellos no lo hacen, ellos no lo practican. Pero a mí me pareció interesante este trabajo que hizo Fonseca, que habla sobre el genocidio que están viviendo actualmente nosotros los cristianos. Y es como si nada estuviera sucediendo. Vamos a reaccionar a esto. Nadie nos lo había contado antes. En el vídeo de hoy lo vamos a ver. Apenas está saliendo en ningún medio de comunicación, pero ser cristiano va camino de convertirse en un deporte de riesgo. Esto no abre titulares porque no hablamos de una mega masacre, sino de muchas pequeñas y dispersas por distintos lugares del mapa. Pero cuando las juntamos todas, vemos una tendencia muy clara. Los cristianos hoy en día están cada vez más perseguidos. De hecho, podemos encontrar casos en todos los continentes menos en uno, la Antártida. Bueno, y Europa. Todo esto es especialmente sorprendente si tenemos en cuenta que el Papa Francisco parece estar más preocupado de lo que ocurre en Gaza que de lo que ocurre con sus propios fieles. Y ojo, porque las persecuciones van mucho más allá de ser repudiado o ignorado. El Papa Francisco estaba vivo cuando esto sucedió, pero es importante que lo traigamos que lo revivamos ahora, porque es la misma situación. Y con León,
16, si mal no recuerdo ese número, está pasando exactamente lo mismo, está pasando nada. Esto sigue sucediendo y él no parece ni inmutarse. En algunos lugares, las matanzas de cristianos se han vuelto el pan nuestro de cada día, nunca mejor dicho. En el vídeo de hoy vamos a ver la persecución olvidada, la de los cristianos. Y creedme, los primeros que nos hemos sorprendido haciendo este vídeo hemos sido nosotros. ¿Pero a qué persecuciones me refiero? ¿De verdad el cristianismo está en peligro? ¿Y por qué el Papa Francisco no hace ni dice nada? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes... En su currículum pone inglés nivel medio. ¿Le importa si continuamos la entrevista en inglés? Of course, I speak English. De la frase nos hemos equivocado. My biggest wish is to El cristianismo surgió en el siglo I después de Cristo, nunca mejor dicho, en la región de Judea, que es lo que hoy en día es Palestina. No exactamente Israel, sino precisamente los territorios palestinos. Sin embargo, tanto Jesús como sus discípulos eran judíos. En cualquier caso, ya sabéis el resto de la historia. Jesucristo supuso un cisma con los judíos y el nacimiento de una nueva religión. Aunque bueno, si nos ponemos exactos, no está del todo claro si el responsable auténtico es Jesús o San Pablo, porque ya sabéis... San Pablo había comenzado la religión católica, la cristiana, hace ya mucho tiempo antes de que Jesús bajara a la tierra. Que el que realmente organizó las Jesús, Dios, es lo mismo, la Trinidad. primeras grandes comunidades de cristianos fue precisamente San Pablo. Pero bueno, en cualquier caso eso es otra historia. Lo importante en el vídeo de hoy es que desde sus inicios los primeros cristianos sufrieron persecuciones de todo tipo, sobre todo en el Imperio Romano. Sin embargo, con el paso de los siglos ya sabéis que la situación se fue revirtiendo. En el año 313 el emperador Flavio Valerio Aurelio Constantino, más conocido como Constantino I, promulgó el llamado Edicto de Milán, en el que se reconocía por fin la libertad religiosa en el imperio. 70 años más tarde del Edicto de Milán, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Sin embargo, no tardó en pasar sus fronteras y extenderse por toda Europa, y no solamente por los territorios imperiales. Ya sabéis que el cristianismo además no se quedó únicamente en el continente europeo. A día de hoy, la fe católica se profesa en todo el planeta. Cuenta con más de 2.300 millones de fieles, lo que representa el 31% de la población mundial. Esto convierte al catolicismo en la religión con más seguidores del planeta. Sí, habéis oído bien. Más incluso que el Islam. Pensad que el Islam no tiene una jerarquía bien organizada, salvo por los musulmanes chiitas, que son minoritarios. El resto no tiene un papa, ni una estructura jerarquizada. Sin embargo, ya sabéis que la Iglesia Católica es una religión perfectísimamente bien estructurada, y como tal, sigue siendo la que más seguidores tiene. Sin embargo, sus seguidores cada vez lo tienen más complicado para seguir profesando su fe. En las últimas décadas ha habido un aumento en la persecución de cristianos por todo el mundo, y lo que es peor, apenas se ha cubierto en los medios de comunicación. ¿Por qué? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Asia, un lugar sin cruces. ¿Sabéis cuál es uno de los países con mayor porcentaje de cristianos en Asia? Corea del Sur. Esta nos la veíais venir, ¿verdad? Pues sí, en la tierra del K-pop, el catolicismo es una de las religiones de más rápido crecimiento. Para entenderlo, nos tenemos que remontar hasta finales del siglo XIX. En ese momento es cuando llegó una oleada de misioneros cristianos a la península de Corea. Muchos coreanos se convirtieron al catolicismo. Es más, en la actualidad, el 30% de los surcoreanos son cristianos. Y ojo, porque no estoy hablando de cristianos estilo europeo. Ya sabéis que en España, por ejemplo, la mayor parte de los autodenominados católicos en realidad pesan bastante poco por la iglesia. Vamos, que pasa como en República Dominicana, que la población es, yo diría, un 80% cristiana, pero la gente no va a la iglesia. Y ese es el mal que se está ocurriendo ahora mismo, por ejemplo, en República Dominicana. Porque hemos visto, he hablado de eso en otros videos, donde ya tenemos inicios de construcciones de mezquitas de la religión del Islam en República Dominicana, pero que precisamente el Islam es una religión extremista que, entre otras cosas, busca la eliminación tanto de los judíos como de los cristianos. son, lo que decimos en España, creyentes no practicantes. Sin embargo, la mayoría de los cristianos en Corea son fervientes practicantes. Atentos. Más de 50.000 personas se congregaron este viernes en el estadio de Daejeon para asistir a la primera ceremonia pública del Papa Francisco en Corea del Sur. Es más, ¿sabéis cuál era el apodo de Pyongyang en el siglo XIX? Y sí, estoy hablando de lo que ahora mismo es la capital de Corea del Norte. Pues los europeos la apodaron como la Jerusalén de Oriente. ¿Por qué? Pues porque albergaba una de las mayores comunidades cristianas de toda Asia. ¿Cómo os quedáis? La capital de Corea del Norte era conocida por su fe. Sin embargo, ¿qué pasó con los cristianos cuando el comunismo llegó al poder? Pues como ya os podéis imaginar, nada bueno. Ya sabéis que el comunismo no se lleva bien con otras religiones. Así que en Corea del Norte, donde la ideología Juche lo... Sí, para los que no lo saben, el comunismo busca destruir la religión. El comunismo busca ser el centro de la vida del individuo. Marx lo planteó, muchísimos pensadores, entre comillas, de la izquierda plantean la erradicación de la religión, pero y suplantarlo con un culto a la personalidad.
invade absolutamente todo, son malas noticias para los cristianos. You know the name of the tower? Do you? Yeah, that's right. So the name of the tower is the Tower of the Tzu-Che Order. The Tzu-Che Order that has been created by the President Kim Il-sung. Cuando el abuelo de Kim Jong-un tomó el poder, creó su propia ideología, el Juche, que ya sabéis que es una mezcla de comunismo, militarismo, autarquía, con tintes de confucianismo y con esa versión tan curiosa de comunismo hereditario, o sea, de monarquía comunista, que parece una contradicción, pero en Corea del Norte lo llevan teniendo desde hace décadas. Y por supuesto, el Juche también parte de la base de que hay que adorar al gran líder como si fuera un dios. La mayoría de los extranjeros creen en el cristianismo, el budismo, el islam u otras creencias, pero nuestra gente cree en la ideología Juche. En nuestro país, la ideología Juche se considera una religión. Así que, si ya de por sí el cristianismo es perseguido en la mayoría de los países comunistas, en Corea del Norte muchísimo más. Según las cifras oficiales, hay entre 0 y 0 cristianos en el país del gordito feliz y sus bombas nucleares. Sin embargo, según las estimaciones más fiables, todavía quedan más de 400.000 cristianos en Corea del Norte. ¿El problema? Pues que, como ya os podéis imaginar, ninguno de estos norcoreanos está dispuesto a profesar su fe en público. ¿Por qué? Asegura que en Corea del Norte los cristianos no tienen ninguna libertad religiosa y corren peligro de muerte si les descubren practicando su fe. Como ya os podéis imaginar, el cristianismo está prohibidísimo en todo el país. Eso significa que los creyentes tienen que conseguir las Biblias de contrabando. Así como lo oís, en el país donde el gobierno se dedica a fabricar metanfetamina para distribuirla por todo el mundo, los dealers norcoreanos se dedican a vender Biblias. ¿El problema? Pues obviamente es si te encuentran con cualquier... Para los que pensaban que la persecución de la religión, de los religiosos, era algo del pasado. No es algo del pasado, es algo muy actual y que se revive cada cierto tiempo, nueva vez. Texto religioso en casa que no sea la doctrina Juche, automáticamente eres enviado a un campo de concentración. ¿Durante cuánto tiempo? Pues básicamente hasta que te reúnas con tu creador, si no lo hace el Juche antes por ti. Pero como es habitual en Corea del Norte, no solamente vas a ser juzgado tú, sino también tu familia. Y diréis, ¿la familia? ¿Pero por qué? O sea, ¿no es suficiente con que te condenen a cadena perpetua en una especie de gulag norcoreano? Pues no. Para el cantante de K-pop con cuerpo no normativo, el deber de cualquier norcoreano es informar de cualquier actividad que contraría a lo que diga el régimen. Así que da igual que sea tu padre, tu madre, tu primo, tu amigo. Si ves a alguien que va en contra del Juche, tu deber es denunciarles. Y si no lo haces, pues también te castigan. El informe de la Oficina de Libertad Religiosa Internacional del Departamento de Estado, citando investigaciones realizadas por organizaciones no gubernamentales que han recopilado testimonios de desertores, dice que hasta 70.000 cristianos han sido encarcelados en campos norcoreanos, junto con los creyentes de otras religiones. Así que una opción para los cristianos norcoreanos sería huir del país. ¿El problema? Pues que la frontera con Corea del Sur es una de las más vigiladas del planeta Tierra. La otra vía de salida sería la frontera con China. Es más, la gran mayoría de desertores del régimen lo hacen por esta vía. Sin embargo, no creáis que yéndose a China están a salvo. Ya sabéis que el Partido Comunista Chino autorizó la práctica de las 5 mayores religiones del país, a saber, el catolicismo, el cristianismo protestante, el islam, el taoísmo y el budismo. Ahora bien, no penséis que esto significa que hay libertad de culto en China. Para nada. El Partido Comunista Chino escoge a los obispos y controla las iglesias. Es decir, en teoría, en China puede ser católico siempre y cuando consideres que Xi Jinping es la autoridad suprema y no el Papa Francisco. O bueno, esto era así hasta que... Histórico acuerdo entre el Vaticano y China sobre el nombramiento de obispos. Con el pacto de carácter provisional, la Santa Sede y el gigante asiático ponen fin a la principal causa de conflicto entre ambas partes. Según varios estudios, hay más de 96 millones de cristianos en China, de los cuales 12 millones son católicos. Así que el Papa no se podía permitir que el Partido Comunista eligiera a los obispos. Conclusión. En el año 2018, el Papa Francisco hizo una de las políticas más cínicas que ha hecho en todos sus años de papado, y os puedo asegurar que son unas cuantas. En ese año, en 2018, el Papa llegó a un acuerdo con el presidente chino, Xi Jinping. Básicamente, él le dejaba nombrar a los obispos a cambio de que el Papa permitiera dar una conferencia en el Vaticano al ex viceministro de Salud chino sobre el tráfico de órganos. Y diréis, ¿qué tiene que ver el tráfico de órganos con la religión? Pues para los que no lo sepáis, el gobierno chino está acusado de quitarles los órganos a sus presos políticos para después utilizarlos en los trasplantes. Sobre todo a los practicantes de la religión Falun Gong. Es decir, no es que en China exista la compraventa de órganos. Es mucho peor. Tiene lo que se llama la cosecha de órganos. Es decir, que hace falta, vamos a decir, un riñón para una operación. No pasa nada. Se mata a un preso político y se le saca lo que haga falta. Así es como China consigue órganos para trasplantes en tiempo récord. Increíble. Más rápido que en cualquier otro país. Pues bien, los practicantes de Falun Gong se dedican a... Y eso es una persecución religiosa, porque específicamente es religioso donde nosotros estamos incluidos ahí. Mira la peligrosidad de esa vaina. Yoga y a ser extremadamente saludables. ¿El problema que tienen? Pues que en 1999 el Partido Comunista Chino prohibió el Falun Gong y lo declaró como culto herético. Al principio, el entonces jefe del partido, Jiang Zemin, planeó destruir a Falun Gong en solo 3 meses. Nadie pensó que, a pesar de todas las probabilidades, Falun Gong sobreviviría por más de 2 décadas. Y claro, para China esto es una gran ventaja, porque tienen la coartada perfecta para poder arrestar a gente que saben que es perfectamente sana. Es decir, gente con órganos muy útiles para los trasplantes. Esto está ocurriendo, se conoce desde hace
hace años y está hiperdenunciado por la Organización Mundial de la Salud y todos los estados del mundo. ¿Y qué hace China? Pues durante años Pekín ha estado diciendo que ya no practica la cosecha de órganos. Hombre, por favor, hemos hecho los deberes ahora, reconocemos los derechos humanos. Pero ya me diréis entonces, ¿cómo es posible que encuentren un riñón en China para un trasplante en cuestión de días cuando en el resto del mundo hacen falta meses, si es que algún día se llegan a encontrar? De nuevo, esto no es una teoría de la conspiración ni nada parecido. No es que haya encontrado datos en algún lugar arcano de internet y os lo esté contando ahora. No. Esto es un secreto a voces, denunciado por la OMS, por todos los estados del mundo y todas las entidades internacionales. Vamos, es una cosa que sabe todo el mundo. Así que, ¿qué hizo el Vaticano? ¿Qué hizo la Santa Sede? Pues nada más y nada menos que invitar a uno de los propagandistas chinos a dar... El Vaticano, señores. La religión que está supuesta a llamar a proteger a sus fieles. Mi religión, tu religión. Increíble. Una conferencia sobre bioética. Para más INRI, nunca mejor dicho. De esta forma, la mismísima Santa Sede ayudó a blanquear el sistema de trasplantes chino. De hecho, es el único país fuera de China que ha aceptado a estos propagandistas chinos a que vayan a dar conferencias sobre bioética para decir que ya no practican la cosecha de órganos cuando todo el mundo dice que lo siguen haciendo. Esto no lo ha hecho ningún otro país, y mucho menos ningún país occidental. Y por supuesto, días después de aquella conferencia en el Vaticano, China mágicamente permitió que el Papa nombrara a los obispos en su país. ¿Es una política cínica? Absolutamente. Pero ya os digo que el Papa Francisco es el Henry Kissinger católico. Desde fuera parece un tipo idealista, todo el mundo habla de su deriva progresista y cómo le gustan los gays y todas esas cosas, pero la realidad es que muy pocos papas han tenido una política exterior más fría. Todo el mundo sabe que Francisco fue un comunista abiertamente, tipo comunista recalcitrante, imagínate, de los escombros más oscuros de Argentina. Cínica, pero también realista que el Papa Francisco. Ahora bien, no creéis que este movimiento diplomático ha solucionado todos los problemas que tienen los católicos en el gigante asiático. Para nada. Las misas siguen estando controladas por el Partido Comunista. No sea que algún sacerdote le dé por criticar a Xi Jinping en las homilías. Así que algunos católicos rebeldes se reúnen en secreto. Conclusión. El gobierno aumentó la persecución y prohibió cualquier tipo de simbología cristiana fuera de los sitios de culto oficiales. Así que, al igual que pasa en Corea del Norte, en China también existe un mercado negro para los cristianos. Era el día D del contrabando de Biblias. 1 millón de Biblias descargadas secretamente en las costas chinas en una noche. 40 años después, algunos de los actores clave relatan la notable y a menudo milagrosa operación. Pero China no es ni de lejos el peor país para ser cristiano en Asia. India se ha convertido, ya sabéis, en el país con más habitantes del planeta. Según la estimación, hay más de 28 millones de cristianos indios. Sin embargo, cada vez que salen en las noticias, no creéis que es por nada bueno. Yo creo que nosotros nos hemos convertido en la religión de los débiles. Y es por algo que ya está empezando a cambiar, a despertar. Y es la inacción de nosotros como religiosos, como creyentes de Dios. La misma Biblia plantea de que, ok, pon la otra mejilla, pero Dios también expulsó a los infieles de su templo. Y muchas de estas religiones la cargan contra nosotros, se burlan porque somos muy laicos. Hay que ser un poquito más radical, como son la mayoría de esta gente. Estas imágenes fueron tomadas en la región de Manipur, donde se encuentran la mayoría de los cristianos en la India. De hecho, después del hinduismo y del islam, el cristianismo es la tercera mayor religión del país. Sin embargo, los cristianos apenas representan el 2,3% de la población. ¿El problema? Pues que la mayoría hindú rechaza a los cristianos, pero también los islamistas extremos de la etnia Meitei, que los consideran sus enemigos. Alrededor de 1000 monjas y miembros de la comunidad cristiana participaron en dicha protesta por la paz en el estado de Manipur, al noreste de la India golpeada por la violencia. El año 2021 fue uno de los peores años para los cristianos de la India en toda su historia. En ese año se registraron más de 500 casos de violencia hacia los cristianos por parte de estos grupos extremistas. En total, más de 2.400 familias tuvieron que huir de sus hogares. Pero es que en la vecina Pakistán no creáis que les ha ido mucho mejor. En este país los cristianos representan el 1,37% de la población. Sin embargo, la mayoría musulmana impulsó una ley contra la blasfemia. En Pakistán, la esclavitud y la persecución religiosa son dos problemas sin resolver. En el pasado mes de noviembre, este matrimonio cristiano fue arrojado al horno de la fábrica de ladrillos donde trabajaban. Se les acusó de blasfemia y fueron ejecutados sin pruebas. En agosto de 2023, un hombre fue a una comisaría y denunció la profanación de un ejemplar del Corán. Tan solo con su palabra, desató una oleada de violencia contra los cristianos pakistaníes. Una turba tomó el barrio cristiano de Faisalabad. En total, 4 iglesias y una decena de casas de cristianos fueron quemadas. Los ataques duraron varios días hasta que finalmente la policía pakistaní decidió intervenir. Pero la represión contra los cristianos no termina aquí.
En ausencia de normas de salud y seguridad en el lugar de trabajo y de supervisión ética, los trabajadores de saneamiento de Pakistán, de los cuales alrededor del 80% son cristianos, están expuestos de forma rutinaria a una serie de prácticas laborales inseguras y mortales. Generación tras generación de cristianos pakistaníes como Nadim, Faisal y Mikael se enfrentan a muertes y accidentes prevenibles en el lugar de trabajo al verse obligados a realizar el peligroso trabajo de limpiar las calles y alcantarillas del país. Dentro del sistema de castas pakistaní, que también lo tienen, los cristianos ocupan el escalafón más bajo. En consecuencia, se les da los peores trabajos, y algo parecido pasa en la antes conocida como Pakistán del Este, es decir, lo que hoy en día llamamos Bangladesh. Aquí los cristianos representan solamente el 0,51% de la población y la mayoría son de la etnia rohingya. Desde el golpe militar que derrocó al gobierno de Bangladesh el mes pasado, las minorías religiosas, incluidos los cristianos, han sido objeto de amenazas y violencia por parte de grupos islamistas. En general, ser cristiano en Asia es peligroso, pero lo es mucho más en Myanmar, antes conocido como Birmania. Desde el año 2012, este país ya sabéis que vive en una guerra civil. Sin embargo, los 4,7 millones de cristianos del país tienen la desventaja de no solamente enfrentarse a la guerra civil, sino también a grupos de budistas radicales. Los autores de estas fotos se están jugando la vida por compartir las imágenes que muestran el estado en el que están quedando las iglesias de las pequeñas comunidades cristianas en Myanmar. Y siguiendo nuestra gira por Asia, en Indonesia reside, ya sabéis, la comunidad islámica más numerosa del mundo. Es el país con más islámicos, más musulmanes del planeta Tierra. Pues bien, en abril de 2023, las autoridades locales clausuraron el edificio de la iglesia cristiana protestante Simalungun, también conocida por sus siglas GKPS. Esto ocurrió en la ciudad de Purkawarta. Los grupos musulmanes de la zona presionaron para que se cerrase este templo, pero es que la represión contra los cristianos no se queda aquí. El gobierno ha prohibido otorgar nuevos permisos para construir iglesias, además de restringir el acceso a las ayudas sociales a los más de 34 millones de cristianos que hay en el país. Y alguno dirá, increíble. Muy bien, Fonseca, ya nos hemos enterado de que el sudeste asiático no es un buen lugar para los cristianos. ¿Pero qué pasa en el resto de Asia? Pues 3/4 partes de lo mismo. Oriente Próximo es la cuna de las comunidades cristianas más antiguas del mundo, pero experimenta un rápido declive de población de sus creyentes autóctonos. A principios del siglo XX, los cristianos representaban aproximadamente el 13,6% de la población de estas tierras, una cifra que ha caído al 4,2%, según el estudio elaborado por ICC. Como veis, los cristianos están desapareciendo en Asia. Sin embargo, la única preocupación del Papa en esta región parece ser el pueblo palestino. Y claro, vamos a compartir a continuación con ustedes el mensaje que... Claro, porque es lo que da cámara. Es lo que te hace ver ante el grupo de izquierdoñoños como alguien que se preocupa por la humanidad y porque la religión, la católica, la cristiana, es el niño feo de todas las religiones. Que ni siquiera el papa de esa propia religión defiende los intereses de los cristianos que son eliminados sistemáticamente. Brindó el Papa Francisco, condenando particularmente los últimos ataques por parte del ejército israelí. Y ojo, no digo que me parezca mal que condene los ataques de Israel a la población civil. Sin embargo, lo que sí me parece cuanto menos sorprendente es que haga oídos sordos a las llamadas de auxilio de sus fieles fuera de Europa. Porque como vamos a ver ahora, si lo que ya os he contado en Asia os parece grave, esperad a ver lo que está ocurriendo en África. Ahora mismo lo vamos a ver. África, tierra de esclavos. Antes de seguir, si eres nuevo en este canal, permíteme que te recuerde que sacamos vídeos nuevos todas las semanas. Los telediarios te dan las noticias, yo te cuento la historia. Si te interesa... Ambas comunidades han protagonizado el reverso. Enfrentamientos que han dejado 5 muertos. Y al sur de Egipto está Sudán. Este país está compuesto mayoritariamente por musulmanes, pero el sur es mayoritariamente cristiano. Pues bien, ya desde su independencia, allá por 1955, estalló una guerra civil que duró hasta 1972. En ese acuerdo de paz, la zona cristiana consiguió cierta autonomía. Sin embargo, en 1983, el gobierno sudanés, liderado por Jafar Nimeriri, rompió este acuerdo de paz. No solo eso, también impuso la Sharia en todo el país e intentó revocar la autonomía al sur. Conclusión. La Sharia que se está prohibiendo aquí, recientemente Greg Abbott la prohibió en Texas. Tengo entendido que está prohibida en Florida y en unos cuantos otros estados. Y señores, es una locura completa. Volvió a estallar otra guerra civil entre musulmanes y cristianos. En total murieron más de 2 millones de personas y otros 4 millones fueron desplazados de sus hogares. Sin embargo, en el año 2011 se hizo un referéndum para que Sudán del Sur se independizara. Y así sucedió. Es la celebración del nacimiento de una nación, Sudán del Sur, una soberanía esperada desde hace 55 años y votada en un referéndum el pasado 9 de enero. Sin embargo, en el antiguo Sudán aún quedan 5,4 millones de cristianos enfrentados al 91% de la mayoría musulmana. Sudán. Los cristianos se enfrentan a la disyuntiva de huir o pasar penurias. Los cristianos huyen de la violencia armada en Sudán y los que se quedan se enfrentan a dificultades extremas, según un misionero español. Ahora, los cristianos sudaneses tienen que elegir entre abandonar sus hogares o hacer frente a los bombardeos y los ataques de las tropas del gobierno. No solo eso, también se enfrentan a las milicias de las Fuerzas de Desplazamiento Rápido, que es un grupo liderado por el señor de la guerra, Hemedti. Hemos hablado de él en vídeos anteriores. Este señor controla las minas de oro que se encuentran en las zonas cristianas.
El informe La muerte llegó a nuestro hogar, crímenes de guerra y sufrimiento civil en Sudán documenta las bajas civiles masivas en ataques deliberados e indiscriminados de las partes beligerantes. El informe también detalla la violencia sexual contra las mujeres y las niñas, los ataques selectivos contra bienes civiles como hospitales e iglesias y los saqueos generalizados. Y finalmente tenemos Etiopía. Los cristianos etíopes pertenecen a la iglesia ortodoxa Tewahedo de Etiopía. Esta iglesia se fundó en el siglo IV después de Cristo. Es decir, que también hablamos de una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo, más antigua incluso que la de la mayoría de los países europeos. Pues bien, a día de hoy, más del 40% de la población etíope pertenece a esta iglesia. Sin embargo, ¿sabéis que también existe mucho en Etiopía? El Estado Islámico. El Estado Islámico vuelve a ser noticia. Ahora... Bueno, y eso para que usted vea, eso es una pixelada. Eso es para que usted vea el peligro que nosotros corremos como cristianos en el mundo. Y la religión islámica, el Islam, se está corriendo como pólvora. Vuelvo y repito, aquí en los Estados Unidos, creciendo así, ya ven cómo tenemos un tipo que podría ser alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, que pertenece a esta religión. Señores, vuelvo y repito, nosotros somos el patito feo de las religiones. Corremos gran peligro. Déjame saber qué opinas en comentarios.